Hola, me da gozo estar con ustedes una semana más. Quiere decir que todavía estamos en este planeta esperando la venida de Cristo. Esperamos que venga bien pronto, pues que Dios nos prepara para su venida. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir hablando sobre este asunto de Deuteronomio 23, 3 al 6, y también Nehemías capítulo 1, los versículos 1 y 2, y Ruth 4:10, donde miramos que tal vez hay una contradicción. Y entonces, pero vamos a hablar de esto el día de hoy. Pues damos inicio. Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia hacia tu familia. Gracias por lo que Cristo logró para su esposa en la cruz. Ayúdanos a caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Guíenos el día de hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, quiero empezar por una vez más leer Deuteronomio 23. Quiero leer del 3 al 6 esta vez, y vamos a seguir platicando sobre este asunto. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Hablamos de esto la semana pasada. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para que te maldijese. Entonces miramos en el versículo 4 la razón por lo que dijo en versículo 3 y por lo que miramos en Nehemías 13:1. Versículo 5. Mas Jehová tu Dios no quiso oír a Balaam, y Jehová tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Recuerden esto, si alguien viene a ti y te está maldiciendo, pues Jehová puede cambiarlo en bendición. Solamente porque una persona abre su boca así, no quiere decir que Dios va a hacer la voluntad de la persona, obviamente. Pero escuchen al versículo 6. No procurarás, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, bien curioso el lenguaje que encontramos aquí, acerca de Moab y Amón, los moabitas y amonitas. Entonces, dice en versículo 7, no aborrecerás al idumeo, pues es tu hermano, ni aborrecerás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos a la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces miramos que había un castigo. Miramos en los primeros 2 versículos hasta la 10ª generación. En 3 y 4 dice hasta la 10ª generación para siempre. En versículo 6, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y miramos aquí al fin, a la 3ª generación entrará en la congregación. Entonces miramos aquí en Deuteronomio el castigo para cada uno de estos grupos por su manera de haber tratado con Israel. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los amonitas y moabitas para merecer un juicio tan fuerte contra ellos y sus nietos, bisnietos, todos sus generaciones que iban a llegar después? Bueno, ya lo miramos en Deuteronomio 23:4. No salieron como dice, a recibir con pan y agua al camino, y los maldijeron. Entonces, vamos a Isaías 15, versículos 1 y 2, y vamos a ver la carga de Moab. Isaías 15, 1 y 2.
Isaías 15, 1 y 2. Y todo esto tiene que ver con lo que dijo Nehemías en 13:1 y la razón que Malaquías en 1:6 dijo que Israel andaba o seguía menospreciando el nombre de Jehová. ¿Y en qué manera? Y esto sí lo vamos a investigar más adelante. Entonces, Isaías 15, 1 y 2. Carga de Moab. Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada. Ar de Moab. Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada Kir de Moab. Subió a Bait y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, a Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Entonces miramos aquí un oráculo en cuanto a Moab por lo que habían hecho a Israel. Vamos a brincar a capítulo 16, 6 y 7. 16, 6 y 7. Porque aquí sigue lo que empezaba el profeta en capítulo 15. Dice en los versículos 6 y 7, hemos oído de la soberbia de Moab, es soberbio en extremo, de su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no permanecerán. Por tanto, ayudará Moab, todo él ayudará, gemiréis por los fundamentos de Kir Hareset en gran manera heridos. Entonces podemos ver que es un castigo bien fuerte, que ellos van a llorar y van a estar destruidos entonces por lo que hicieron a Israel, perdón. Y vamos a comparar todo esto con Jeremías 48. Vamos a Jeremías 48. Espero que ustedes tienen la palabra de Dios junto con ustedes y están leyendo junto conmigo. Entonces 48, 1 al 13. Acerca de Moab, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebol, que fue destruida, fue avergonzada. A ver si puedo pronunciar. Kirataim fue tomada, fue confusa Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. Contra Hezbón maquinaron mal diciendo: venid y quitémosla de entre las gentes. También tú, Madmen, serás cortada, espada irás tras ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Notan, está alcanzando hasta los pequeños, ¿ok? 5. Porque a la subida de Luid con lloro subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tomada. Y quemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que volando se vaya. Pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Obviamente estamos hablando de un castigo fuerte que Dios mandó sobre ellos. Versículo 10, maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su espada de la sangre.
Quietos estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus rescoldos ha estado el reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Versículo 12, por eso he aquí que vinieren días, dice Jehová, en que yo le enviaré a transportadores que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, y a la manera que la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Y entonces, mirando la carga de Moab, el punto es esto. En Deuteronomio 23, Nehemías 13:1, están leyendo y están mirando la ley, y Nehemías tomó acción fuerte contra los hombres de Judá que se habían casado con gente extranjera y con gente de Moab. Entonces, ¿qué de Ruth? Como dije la semana pasada, obviamente leemos que había enemistad entre Moab e Israel hasta los días de Nehemías. Vamos a Nehemías 2:19. Nehemías 2:19. Nos dice, entonces les declaré como la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron su mano para bien, mas habiéndolo oído Sanballat hornita y Tobías el siervo amonita, notan aquí está la enemistad, y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿O rebeláis contra el rey? Entonces miramos que Tobías, el siervo amonita, andaba en contra de Israel. Entonces entre Moab y Amón, entre Israel, es algo continuo. Vamos a Nehemías 4:3. Nehemías 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Entonces estaba haciendo burlas de ellos, de Israel, de Judá. Vamos a Nehemías 7, versículo 7 aquí en 4. Mas aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, y se encolorizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir y a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Obviamente estableciendo el hecho de que Moab y Amón todavía andaban en contra de Israel hasta los tiempos de Nehemías. Estamos hablando de como 400 años antes de Cristo. Entonces este fue durante el tiempo cuando reconstruyeron a Israel. Vamos a 13:23. Nehemías 13:23. En esto nos dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonitas y moabitas. Otra vez, mirando lo que Dios dijo en 23:3, que dice hasta la 10ª generación para siempre. Y Nehemías está guardando celosamente la ley, la palabra de Dios aquí, como unos 3 épocas antes de Cristo. Entonces, tal vez 4 épocas. Y entonces
miramos que todavía existía esta enemistad. Moabit había violado unos principios básicos de Jehová. Y recuerden, tal vez no escucharon hace 2 o 3 videos, tal vez 4. No olviden, Moab, las moabitas y amonitas son las generaciones que salieron de las hijas de Lot. Las hijas de Lot tenían relaciones con su papá. No olviden que su papá era sobrino de Abraham. Entonces, vamos a comparar Deuteronomio 23:4 con Proverbios 14:31. Entonces, Deuteronomio 23:4, lo voy a leer una vez más. No podrá suprimir, 23:4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para que te maldijese. Ellos eran familiares de Israel a causa de la relación con Abraham. Ok, tenemos que recordar esto. Vamos a Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Y vamos a ver qué es lo que hicieron. Cómo violaron unos principios básicos de Jehová. 14:31. Dice, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces ellos obviamente no salieron con pan y agua a estos de Israel y violaron la ley, violaron lo que miramos aquí en Proverbios 14:31. Entiendo que este no es una ley, pero es un principio de Jehová. También vamos a 19:17, Proverbios 19, versículo 17. El que se compadece del pobre, a Jehová presta, y lo que ha dado, él se lo volverá a pagar. Entonces, miramos en el Nuevo Testamento que lo que hacemos a los más pequeños, entonces lo hacemos a Cristo. Vamos a verlo. Marcos 9:41. Vamos a Marcos 9. Disculpa, tengo que buscar todo esto junto con ustedes. Marcos 9:41. Vamos a 41. Y dice, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y vamos a leer más en Mateo 25:31 al 46. Mateo 25. Y vamos al 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. ¿Cuáles unos de los otros? Vamos a ver. Pero recuerden, hay libros y hay un libro. En el libro son los nombres de los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Los demás son los juzgados. Es lo que vamos a ver. Entonces, serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, otra vez, cosas que no debemos evitar en cuanto al contexto de la Biblia, en cuanto a la predestinación. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me vististeis, y en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Y, sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Entonces recuerdan, estamos hablando en el contexto de Deuteronomio 23, versículo 4, para que no se olviden. Entonces, el Señor respondió, y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los de Moab y Amón no lo hicieron. Es donde fallaron. No siguieron los principios básicos de la ley y de las escrituras. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Recuerden, el versículo 4 dice hasta la 10ª generación para siempre. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, noten lo que dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, de cierto es la palabra amén, está jurando, está diciendo, este es algo firme y verdad. De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, Moab violó unos principios básicos de Jehová y no ayudó a sus parientes. Recuerdan, ellos eran descendientes de la misma familia de Abraham. Y entonces rechazaron ayudar a Israel. Vamos a Salmo 28, 3 al 5. Salmo 28, versículos 3 al 5. No me arrebatas a una con los malos y con los obradores de iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales su pago o paga, porque no atienden a los hechos de Jehová, versículo 5, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Entonces Moab no salió a ayudar a Israel. No hicieron nada y en vez de ayudar pidieron que los maldijese a Balaam. Entonces, bajo la luz de Ruth 4:10, ya volviendo a Ruth 4:10 y vamos a leer lo que nos dice Ruth 4:10, obviamente hablando de Boaz.
y su matrimonio con Ruth. En 10 dice, y que también tomó por mi esposa, Boaz está hablando, a Ruth la Moabita, esposa de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Quiero hablar sobre Boaz, un hombre recto, un hombre que quería obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo se debe interpretar lo de 23, Deuteronomio 23, 3 y 4, Nehemías 13, 1, con Ruth 4, 10? Debo de dejarles pensando hasta el próximo video, o les leo algo para darles antojos de volver la semana próxima. A ver cuánto tiempo me toma. Este es de los comentarios Jameson, Fawcett y Brown. Dice acerca de 23.3 y 13.1. No debe suponerse que en este caso, más que en el primero, un proselito amonita o moabita fue excluido del disfrute de los privilegios religiosos del pueblo de Israel. Todo lo que implica el veredicto de 23.3 es que un individuo perteneciente a cualquiera de estas dos naciones era incapaz por matrimonio, adopción o compra de pasar las barreras de las clanes hebreas, de adquirir un estatus para otorgarle los derechos y privilegios de un ciudadano, o tener su nombre registrado en el registro genealógico de cualquier tribu en Israel. Y estas discapacidades civiles no eran removibles. Déjeme volver a Deuteronomio 3, a 23, y quiero leer un versículo. Dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y entonces no entrará, versículo 3, en la congregación de Jehová. Y ya hablamos de esto, que este también tiene un contexto específico hablando del liderazgo de Israel. Y este es lo que se refiere el comentario de Jameson, Fawcett y Brown. Voy a leer del comentario Juan Gill acerca de Ruth 4:10, la primera parte. Dice, Moab no era una de las naciones con las que estaba prohibido el matrimonio, y aunque era una nación pagana e idólatra, y por eso no era correcto ni apropiado casarse con ellos, sin embargo, Ruth, notan, hay una excepción. Ruth se convirtió en una proselita. Ni era esto contrario a la ley en Deuteronomio 23:3, porque dice entrar en el liderazgo y habla de los moabitas y los amonitas. Entonces, de acuerdo con el sentido que los judíos le dan, la ley respeta a los hombres, no a las mujeres, y a aquellos hombres que de otro modo serían capaces de ocupar cargos en la congregación, un amonita y un moabita. Se dicen que están prohibidos y su prohibición es perpetua, pero sus mujeres son libres de inmediato. Deuteronomio 21, 10 al 14, y aquí vamos a terminar. Deuteronomio 21, 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por esposa, le meterás en tu casa,
y ella rasurará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre por todo un mes, y después entrarás a ella, que quiere decir pues es tener relaciones sexuales, y tú serás su marido y ella será tu esposa. Y si ella no te agradare, entonces la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella por cuanto la humillaste. Entonces tenemos aquí la ley. Si es de otra tribu o de tus enemigos, la puedes casar. Entonces, este es parte de lo que estamos mirando en Ruth 4:10. ¿Hay más? Vuélvense la semana próxima. Entonces, por mientras, como Cristo dice, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.